El movimiento educativo del comandante Chávez se inscribe en el paradigma, la teoría de la pedagogía crítica, y que la lucha entre ellas es el motor de la historia. Que además la historia no es lo dado, sino lo dándose. La conjunción de voluntades sociales en torno a intereses comunes. Por ende, la sociedad no es superior y anterior a los sujetos. Por lo tanto, es posible su intervención. Porque hay otras teorías que dicen que la sociedad es anterior y superior. Y si es anterior o superior a nosotros, significa que nosotros no la podemos intervenir. Lo que dice la pedagogía crítica es que la sociedad se construye en tanto se construye con la historia. Y la historia no es lo dado, sino lo que se está dando cada día. Asume, además, que la forma de conocer el mundo es mediante la praxis transformadora, que no hay conocimiento neutral, que el conocimiento está ubicado política e ideológicamente, que el conocimiento es profundamente interesado y está marcado por los tiempos históricos. Es decir, que toda la conjunción de todo el trabajo que se hace por conocer el mundo es un trabajo interesado y es un trabajo que está ubicado políticamente. Y en ese sentido, ningún conocimiento es neutral, no existe la neutralidad. Y la objetividad se entiende como aproximación sucesiva a la realidad. La objetividad no es igual que la neutralidad. La objetividad es esa aproximación progresiva y sucesiva, pero además, el conocimiento debe servir no solamente para describir la realidad, lo decía Marx, ¿no? Debe servir para comprenderla, pero además para transformarla. También asume que la educación no es un acto para adaptar, para socializar, sino para transformar el mundo. Sobre todo las situaciones de injusticia. Que lo que se está dando hoy y se está dando de manera injusta, mañana deje de suceder. Entonces la educación para problematizar, la educación para desnaturalizar lo cotidiano. Conocer, educación para trabajar, educación para cambiar el orden injusto. Fíjense, eso es lo que dice la pedagogía crítica sobre la sociedad, sobre el conocimiento y sobre la educación. La primera característica de Hugo Chávez es educación para la problematización. Pedagogía del problema. Pero para poder desnaturalizar, para poder complejizar, para poder ponernos en evidencia cosas muy complejas, él usaba algunas categorías de análisis. Y las categorías de análisis de Hugo Chávez. La primera, la historicidad como categoría para entender el mundo en un horizonte, y es un horizonte histórico. No podía poner un problema sin evidenciar como la historia del problema. Todo problema tiene una ubicación histórica y a eso él nos acostumbró, a pensar históricamente. La historia como categoría y el pensamiento histórico como categoría nos hace, digamos ahora, evidenciar que la pedagogía del problema debe hacerse desde el pensar histórico. La segunda categoría se refiere a la complejidad, para entender que nada tiene una sola causa. Nada tiene una sola causa. Multicausalidad frente al problema. Por eso problematizar no es tan sencillo, no es la criticadera. Porque nosotros somos especialistas en ser criticones. Bueno, pero no es la criticadera. Colocar un problema es colocarlo en su perspectiva histórica, pero además colocarlo desde la multifactorialidad. La tercera categoría para problematizar. Ideología, para comprender que todos los fenómenos se ubican en el marco de unas ideas. Por eso él siempre confrontó modelos. Entonces, en la categoría, digamos, en el pensar histórico, en la complejidad por las múltiples causas que lo generan y además ubicados siempre en un marco ideológico, en un marco de ideas
que sustentan siempre los problemas, que sustentan siempre los métodos. Todo tiene su fundamento en las ideas. Por eso él siempre hablaba del debate de las ideas. Y no se puede problematizar si nosotros no podemos comprender que los problemas tienen un fundamento ideológico, en un marco de ideas que sustentan siempre los problemas, que sustentan siempre los métodos. Todo tiene su fundamento en las ideas. Por eso él siempre hablaba del debate de las ideas. Y no se puede problematizar si nosotros no podemos comprender que los problemas tienen un fundamento ideológico. La cuarta categoría, la categoría de la ecología, para analizar desde la no separación entre el ser humano y el planeta, sino como unidad indisoluble. Nosotros no podemos pensar que nosotros somos dueños del mundo. Esa es una racionalidad cartesiana. Por eso es los fundamentos de las cosas y el fundamento de nuestras propias actitudes tiene basamento en las ideas. Y él decía, nosotros hemos destruido el planeta, hemos destruido el mundo. Las cosas que suceden porque nosotros pensamos que somos los dueños del mundo. Y pensamos que el planeta y lo que nos rodea son cosas y nosotros no formamos parte de él. Es una categoría que nos permite problematizar nuestras propias actitudes, los fenómenos y poder entender mejor por qué suceden las cosas. La siguiente categoría, la quinta, es la del capital, que da herramientas para comprender los medios de producción, las relaciones sociales de producción, la plusvalía, tanto económica como ideológica, porque también hay una plusvalía ideológica. Y el comandante Chávez, para poder problematizar y generar lo que he llamado pedagogía del problema o de la problematización, siempre puso en la mesa una categoría fundamental, que es la categoría de cómo se construyen las relaciones sociales de producción, en manos de quién están los medios de producción y cómo se producen también los medios de producción y cuál es la relación entre una cosa y la otra y qué hacemos con la plusvalía. Y no hubo una sola alocución del presidente en el que esta categoría no estuviera presente, porque la independencia tiene mucho que ver con esto. Y para poder nosotros comprender los problemas, él necesitaba que nosotros asumiéramos también categorías analíticas para poder desentrañar. Porque nosotros no podemos asumir una lucha si no la comprendemos. En la mesa una categoría fundamental, que es la categoría de cómo se construyen las relaciones sociales de producción, en manos de quién están los medios de producción y cómo se producen también los medios de producción y cuál es la relación entre una cosa y la otra y qué hacemos con la plusvalía. Y no hubo una sola alocución del presidente en el que esta categoría no estuviera presente, porque la independencia tiene mucho que ver con esto. Y para poder nosotros comprender los problemas, él necesitaba que nosotros asumiéramos también categorías analíticas para poder desentrañar. Porque nosotros no podemos asumir una lucha si no la comprendemos. La siguiente categoría se refiere, que sería como la última, al enfoque de igualdad y equidad de género, para desestructurar el patriarcado. Y Chávez lo entendió desde el 99 con la Constitución, cuando empezó a generar en la Constitución un lenguaje de equidad, igualdad de género. Y cuando asumió, por ejemplo, las cuotas paritarias. Pero no se trata de la cosa paritaria, se trata de desentrañar el mundo en el que un grupo de gente está por encima de otro grupo de gente. Así funciona la estructura patriarcal. Así funciona la estructura patriarcal. Tenemos todavía una actitud misógina, tenemos una actitud machista que tenemos que comenzar a develar.
Y Hugo Chávez se empeñó como categoría analítica. El feminismo es una categoría analítica para poder desentrañar las estructuras de injusticia en la sociedad. Y fíjense, pedagogía del problema es pedagogía de desentrañar las estructuras injustas de la sociedad para poder superarlas, porque no podemos superar algo que no comprendemos. La característica: pedagogía de la organización del poder popular. Desde que asumió el poder, asumió la premisa que en solitario nada, que la revolución, para volverla irreversible, era necesario la organización del pueblo. Lanza los círculos bolivarianos, los consejos comunales, las comunas. No es suficiente tener claro el problema. Estar consciente de las relaciones que han tejido el problema es necesario para luego organizarse para cambiar el estado de cosas. Y el cambio solo se puede dar si se impulsa con el pueblo. Por eso es que Chávez, sin intermediarios, se dedica a establecer relación directa con su pueblo. Y explicó una y mil veces no solo el problema, sino el proyecto. El afán principal de Chávez: organización. Organización. Desde que llegó hasta que se sembró, el afán principal fue: sin organización no lo vamos a lograr. Pedagogía de la organización. Entendiendo que la organización es la única manera de poder superar los problemas. Eso significa que entendió que el Estado, como Estado, era una estructura que no estaba respondiendo a las necesidades de su pueblo. Porque Chávez entendió que solamente problematizando y evidenciando que hay problemas, la gente se puede indignar y por lo tanto organizar para poder abordar el problema. La tercera categoría es la pedagogía de la ternura. La pedagogía de la ternura. Y cuando hablo de la pedagogía de la ternura, estoy hablando de la pedagogía de la solidaridad. El revolucionario se entiende a sí mismo como un sujeto de relaciones amorosas. Y entonces una relación amorosa y solidaria. No se trata de grandes tratados, sino de evidenciar la vivencia de la gente más sencilla. Chávez expresaba el sentir de la gente y por eso logró la conexión amorosa. Lograba interpretar lo que la gente anhelaba, quería, y por eso fue amado. No era indiferente frente al dolor ajeno, por eso hablo de la pedagogía de la ternura. No era ajeno, indiferente frente al dolor. Se conmovía y actuaba. Se conmovía y actuaba. Expresión que se evidencia en todas las misiones sociales, además. Las misiones no son otra cosa sino producto de esta pedagogía de la ternura. Porque las misiones sociales son un gesto de ternura con nuestro pueblo. La cuarta característica: pedagogía de la palabra. Pedagogía de la palabra. Chávez recuperó el discurso. La palabra que nos constituye, la palabra que nos hace, nos da identidad. La palabra se convirtió en un eje vertebrador de toda la acción política. Un discurso para evidenciar, para denunciar, para proponer, para criticar, para interpelar. Un discurso para repolitizar. Chávez habló miles de horas. Miles de horas. Su voz, su palabra era punzo penetrante para quienes le amamos y para quienes le adversaron. Siempre nos interpeló a los revolucionarios, a los equipos que veníamos de la izquierda, siempre nos interpeló. Por eso digo palabra punzo penetrante, no solo para la oposición, sino para nosotros. Fue un instrumento para crear una mentalidad política decente, una mentalidad política decente, por la capacidad
de responsabilizarse desde el por ahora hasta el 8 de diciembre. Siempre se responsabilizó. Por eso es una nueva mentalidad política decente, con responsabilización. Pero además para cumplir promesas, ser consistente, coherente, mantuvo el mismo discurso centralmente desde que lo conocimos, con sus variantes, porque Chávez también fue como evolucionando, pero centralmente fue el mismo discurso desde que lo conocimos. Eso es lo que le da fuerza moral a Chávez. Fuerza moral, un discurso que interpela, que critica, que propone, que genera nuevas categorías analíticas al mundo, que problematiza, que enamora, que nos convierte en una unidad. Un discurso para repolitizar. Quinta característica. Una pedagogía de la pregunta. Una pedagogía de la pregunta. Siempre indagó, siempre estudió. Más de 3.000 libros en su despacho. 3.000 libros subrayados. El comandante tenía una disciplina rigurosa, dicha por más de un ministro del despacho. Al menos 2 horas y media o 3 de lectura diaria. Solo. Los maestros tenemos muchas respuestas, pero tenemos pocas preguntas. Y generamos más bien una pedagogía de la respuesta en lugar de una pedagogía de la pregunta. Pero para tener una pedagogía de la pregunta tenemos que estudiar mucho, tenemos que ser muy rigurosos. Y tenemos que tener la actitud del que no todo lo sabemos. Eso es que nosotros tenemos que avanzar a la idea de tener, igual que el comandante Chávez, esta cosa tan hermosa de preguntar, de indagar, de investigar, de estudiar, de leer. Hay una cosa en Chávez que es de la curiosidad permanente. El que es curioso no se conforma con lo dado, el que es curioso siempre está preguntándose cosas. Pero ¿cuándo fue que los maestros nos dejamos de preguntar cosas? Cuando entramos al aula de clase. El día que entramos al aula de clase, se nos acabaron las preguntas. Por eso tenemos que fomentar la pedagogía de la curiosidad. Una pedagogía de la praxis de la localidad. Fíjense, no es suficiente que tengamos claro el problema, no es suficiente que haya organización comunitaria, no es suficiente que además tengamos gestos de ternura y que además podamos tener pedagogía del detalle. Es necesario, además, que nuestra acción transforme concretamente, porque en la acción transformadora es que cambia nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad no cambia porque leamos mucho. Leer ayuda mucho, pero nuestra mentalidad, la única manera de concientizar es que nosotros tengamos una acción transformadora. Es en el trabajo transformador que nosotros podemos cambiar la mentalidad. Y Chávez fue un ejemplo de eso. Todas las acciones transformadoras de Chávez, nacionales e internacionales, son precisamente para poder cambiar la mentalidad política y la mentalidad de un pueblo y la suya propia, que también fue cambiando. Chávez hizo en 14 años lo que ningún político se pudo hacer en 40 o 50 años. Revisemos toda la vida de Chávez, política de Chávez, y veamos todas las decisiones que se tomaron en el gobierno y nos vamos a dar cuenta que cada acción y que cada decisión tributaba a la felicidad de nuestro pueblo y tributaba directamente a generar cambios en la sociedad y cambios para volverlos justos, que situaciones que eran injustas se volvieran justas. Esa es la acción transformadora de Chávez. Muchas estrategias, pero una sola
visión de la cosa. Y fíjense, él entendió con Rosa Luxemburgo desde muy tempranito de que el socialismo no se hacía en solitario y que por más que quisiéramos, por más que aquí hiciéramos un esfuerzo, si el resto de los países hermanos no se empataban en la cosa, esto no va a salir. Y cuando empezó en las primeras cumbres, yo creo que fue una cumbre de las Américas, en la que él empezó a decir, el ALCA no, ALCA al carajo, decía, ALCA al carajo, es ALBA. Era una voz solitaria, no había más nadie, pero ¿pensando en qué? Pensando en su pueblo. Acción transformadora, global y local, la que genera una nueva conciencia. Por eso decimos pedagogía de la acción transformadora. Pedagogía de la acción transformadora. Ya va, un momentico. Ya. Pedagogía de la acción transformadora. Bueno, octava característica, una educación para sentir orgullo de ser venezolano. Pedagogía de la identidad. Pedagogía de la identidad. Chávez nos contactó con la venezolanidad hasta el último día para poder amar la patria. De eso hablaron mucho ayer. Nos hizo sentir que ser venezolanos era lo más importante para tener patria. La pedagogía de la identidad tiene que ver con la posibilidad de recuperarnos como pueblo y como unidad. Novena característica, educación en el testimonio, pedagogía del testimonio, pedagogía del ejemplo, diríamos en la consulta. Eso de decir una cosa y hacer otra era francamente ajeno a Chávez, ajeno, coherente siempre, testimonio de sobriedad en la vida, sencillez. Última, décima característica, pedagogía de la transparencia, pedagogía de la transparencia. No hubo viaje que no explicara. Se fue para Medio Oriente, regresó, nos puso un mapa, nos explicó, mira cuántos kilómetros recorrimos, nos reunimos con fulano de tal, hicimos tal cosa, etcétera. No hubo obra que no explicara, ni política que no expusiera. Nada se decidía sin exponérsela al pueblo. Nada. Y esto es por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y estamos haciendo esto así, así, asado. Nada de espaldas a su pueblo, nada. El promotor de los consejos de la Contraloría Social. En manos de la gente, la política y las obras para que se apropiaran y pudieran controlar. Transparentar las relaciones de poder, transparentar las lógicas de poder imperial. Pedagogía de la transparencia para erradicar la corrupción. La honradez como una virtud. No es posible mantener una revolución con actitudes que no sean honestas. Muchas de las revoluciones perdieron fuerza popular por perder fuerza moral. Por perder fuerza moral. Por eso Chávez insistía tanto en la moral pública. En la moral pública que solo es posible con la honradez. Solo es posible con la honradez. Es la batalla de la ética, los chavistas de Chávez. Asumimos esta batalla y esta pedagogía de la transparencia, esta pedagogía de la honradez, de la gente decente. De la gente decente. Bueno, yo con mi Chávez yo aprendí a ser mejor persona, mejor maestra, es decir, mejor revolucionaria. Gracias.